Padre, te damos gracias nuevamente por otro día más que nos permite estar reunidos en tu nombre como hermanos y como grupo de alabanza que es nuestro ministerio que tú nos has dado por gracia. Y bueno, te ponemos en tus manos todo este estudio para que nos guíes a través de él, a seguir conociendo cada uno de tus atributos para seguir viviendo en ellos y que nuestra fe y nuestra confianza crezca y crezca cada vez más porque sabemos que nuestra fortaleza ahí está en conocerte y en entenderte. Que podamos todos nosotros andar en las disciplinas espirituales como hijos, hijas de Dios, que nuestra prioridad sea esa, conocerte y entenderte todos los días, para que podamos tener gozo, paz y contentamiento en cualquier circunstancia, que andemos haciendo nuestra responsabilidad como hijos, hijas de Dios. Si queremos vivir una vida estable espiritual, pues tenemos que hacerlo porque podemos, porque tú nos has dado ya el querer como el hacer, porque nos has dado el don, fruto, tu Espíritu Santo para poder elegir siempre la mejor parte, que es estar contigo. Toda la gloria y la honra sea para ti. Ponemos en tus manos este estudio y como siempre te pedimos que nos des la sabiduría y abra los ojos de nuestro entendimiento para poder seguir aprendiendo y aplicando todas estas verdades. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, rápidamente estamos viendo los atributos invisibles de Dios. La cita base fue Romanos 1:20 que vimos. Allí en Romanos 1:20, que afirma que las cualidades invisibles de Dios son evidentes en la creación. Allí el apóstol Pablo argumenta que la humanidad no tiene excusa para no creer porque lo de Dios se ha hecho muy obvio a través de la creación. Vimos también Salmos 19:1, donde los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A grandes rasgos, eso fue lo último que vimos. Y entramos a la naturaleza divina de Dios, la evidencia de la vida. Al estudiar la complejidad de una célula viva, tan solo eso, podemos ver la ciencia, lo que ha avanzado en cuanto a estas cosas. Podemos ver la inteligencia y la habilidad de Dios para crear esa célula, ese microorganismo, ¿no? Pero por otro lado también podemos, al considerar los 600,000 millas de vasos sanguíneos estratégicamente colocados dentro de nuestro cuerpo, también ahí podemos ver la sabiduría y la previsión de Dios. Job 12:7-9. Ahí vamos a ver lo que dice Job al respecto, ¿no? Job 12:7-9. Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves del cielo, y ellas te lo dirán. Y la mano del Dios lo hizo todo. En ese sentido, porque al observar las bestias, vemos la sabiduría, la previsión de Dios, cómo les da de comer a las aves del cielo. Y por eso Job dice eso, ¿no? Porque la belleza y el orden de la vida nos debe de recordar que Dios es un ser de diseño y de propósito. Entonces nosotros podemos confiar en Él, porque Él tiene un plan detallado y sabio para nuestras vidas, así como lo tiene para cada célula de nuestro cuerpo, así lo mismo para nuestras vidas. Si los atributos de Dios son tan obvios en la creación, eso tiene una implicación directa para todos nosotros, porque lo primero que vemos de Romanos es que nadie tiene excusa. Dios ha hecho que la verdad de quién es Él sea obvia para todos a través de la creación. Por lo tanto, nadie tiene excusa para creer. Sabemos que la creación es la revelación natural y la Biblia es la revelación espiritual. La revelación natural no nos salva, pero nos puede llevar a la revelación especial, que es la palabra de Dios. Por eso, cuando conoces a Dios y ves a Dios a través de la creación, Dios puede usar eso a través de predicar el evangelio, obviamente, a este tipo de hombres y mujeres para llevarlos a la revelación especial. Entonces vemos que la existencia misma de la creación es una revelación de Dios desde la fundación de la tierra, desde el primer día.
de Génesis 1:1. Fíjate cómo lo dice Romanos 1:19. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí está hablando Pablo de esto, de la creación. Y esto a nosotros nos confronta con la verdad de que la incredulidad del hombre, de los hombres, no es problema de falta de evidencias. Es un problema del corazón. Que hay personas que dicen, a ver, dame una prueba de que Dios existe. ¿Ya lo viste? A ver, pruébame, dame una prueba. La tienen enfrente de sus narices. La creación entera. La pregunta para nosotros sería, ¿estás eligiendo intencionalmente ignorar la verdad que es obvia a tu alrededor? Debemos reconocer que esconder la verdad es injusto. Si eres creyente, no predicar el evangelio es injusto porque de cierta manera escondes la verdad, la revelación especial, que es la palabra de Dios. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo les predicarán si no hay quien lo quiera hacer? ¿Y cómo irán si no hay quien les envíe? Por eso es importante para que los hombres conozcan al Señor de todo, ¿no? Y Pablo explica que todos son responsables, todos somos responsables ante Dios. El resultado de ignorar esa verdad, dice Pablo, Romanos 3:23. ¿Cuál es el resultado de ignorar estos atributos invisibles que Él los hizo visibles a través de la creación? Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, ese todos pecaron no se refiere a un pecado que cometiste a los 8, a los 9 años que empezaste a tener uso de conciencia. Ese todos pecaron se refiere a Adán. Venimos muertos en Adán, porque traemos la naturaleza del primer Adán. Por eso es que ya nacemos con la depravidad, ¿no? Depravidad total. Nosotros no buscamos a Dios por nuestras propias fuerzas, sino el Espíritu que nos atrae al Padre. Y dice ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que desde Adán para acá, todos nacen así, destituidos de la gloria de Dios. Y como lo he mencionado, el problema del hombre no es externo. En el Nuevo Testamento Dios no te transforma a través de reglas y mandatos, sino te hizo nueva criatura, porque el problema era interno, nunca fue externo. Por eso es que las obras no te salvan, porque por muchas obras que tú hagas, no te cambian tu naturaleza. Dios necesita hacerlo, porque es el único que lo puede hacer a través de nuestro arrepentimiento, nuestra fe, que Él nos da, nos convence de pecado, y en Cristo nuestro Señor, porque a través de esa fe en Cristo, por gracia, somos regenerados. Y entonces, es la única manera que podamos ser salvos. Todos pecaron. Entonces la creación nos ayuda a ver nuestra necesidad de la gracia de Dios en ese sentido. El poder y la santidad de Dios que nosotros vemos todo el día, cada que te paras y te miras a tu alrededor, nos confronta con nuestra propia imperfección y nuestra propia culpa, llevándonos a un lugar de humildad y necesidad. La creación nos confronta con nuestra culpa, pero el conocimiento del Creador también nos lleva a la esperanza. Porque fíjate, si Dios como creador de todas las cosas tiene autoridad sobre todas las cosas y su poder y su deidad son tan evidentes en todas las cosas creadas, ¿cómo nos atrevemos nosotros a vivir nuestra vida como si Él no existiera? Y no me estoy refiriendo únicamente a incrédulos. Estoy hablando de creyentes profesos, que nada más se acuerdan que Dios existe el domingo. ¿Y todos los días de la semana?
como si no existiera. Afanados, estresados y el enfoque terrenal completamente. Eso es terrible, hermanos. La falta de fe es ocultar la verdad, aún de esta manera. Examina tu vida, examinemos nuestra vida. ¿Estamos activamente buscando aquel cuya verdad es obvia en cada atardecer y en cada latido de nuestro corazón? ¿Lo estamos buscando activamente? La creación no te salva, pero ¿qué crees? La creación te puede condenar si te niegas a creer. O sea que no hay quien haga el bien, ni siquiera uno, dice Pablo ahí en Romanos. Entonces debemos rendir nuestra vida. ¿Por qué la creación nos condena? ¿En qué sentido nos condena? Porque da evidencia de que existe Dios y tú lo rechazas. Tú prefieres irte o preferimos irnos con la teoría del Big Bang, con la evolución o cualquier otra filosofía para sacar a Dios como creador. Por eso nos condena, en ese sentido. Tenemos que rendir nuestra vida a este creador soberano que nos ha dado conocimiento de sí mismo a través de la palabra de Dios, apreciar, valorar y honrar su palabra todo el tiempo, de día y de noche, de día y de noche. Ahora, por otro lado, aunque estamos destituidos de su gloria, Dios como creador comprende perfectamente lo que se necesita para redimir a la humanidad. Y Él ha resuelto nuestro pecado y nuestra culpa a través de nuestro Hijo Jesucristo únicamente por gracia. Si buscáramos con la misma diligencia a Dios todos los días, la santidad, en la oración, en la palabra, lo que buscamos las cosas del mundo, hermanos, yo les aseguro que muchos de nosotros, nuestra vida espiritual cada vez iría más viento en popa. Lo triste es que no hacemos eso, hermanos. Buscamos más las cosas terrenales con más diligencia y a veces ni nos acordamos de Dios. También es bueno entender, por otro lado, que la misma inteligencia y previsión que diseñaron el universo, diseñaron el plan de salvación. Dios justifica a todos los que creen en Jesús. Él se ha revelado no solo en la creación, sino también en las Escrituras, revelación especial. Y ahí en las Escrituras encontramos la provisión de su gracia para ser salvo y después de que fuiste salvo. Por eso es tan importante esta disciplina, porque de la Escritura, de la palabra de Dios, se desprenden todas las demás disciplinas. Efesios 2, 8, 9. Ahí lo menciona lo que te digo, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto, cuando dice, y esto no es de vosotros, se refiere a todo lo que conlleva la salvación, hermanos. Arrepentimiento, perdón de pecados, que lleva a la regeneración, la salvación. Y esto no es de vosotros, porque la salvación en general, Dios es de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para nosotros como grupo de alabanza, como músicos en la iglesia, nuestra labor no es crear algo nuevo. Nuestra labor y nuestra responsabilidad es responder a lo que ya es evidente. Y para ello tienes que conocer, tener discernimiento a través de que conoce la Escritura completa de una forma sistemática y profunda para que respondas a lo que ya es evidente. Nosotros ya no estamos hablando únicamente de la creación. Cuando ministramos, no solamente estamos tocando instrumentos, estamos señalando
aquel cuyo poder eterno sostiene las galaxias y cuya naturaleza divina diseñó la complejidad de cada célula de nuestro cuerpo. Y esto es lo más importante. Estamos señalando a aquel cuyo poder eterno sostiene. Al enfrentar momentos de cansancio, todos vamos a enfrentarlos, o debilidad técnica, tenemos que recordar que el mismo poder que expande el universo es el que está a nuestra disposición para servirnos. Y así como Dios colocó estratégicamente cada vaso sanguíneo en cada uno de nosotros, asimismo Dios ha diseñado un plan sabio y detallado para nosotros como grupo de alabanza y para nuestras vidas personales. No permitamos, hermanos, que nuestra música sea un intento de ocultar la verdad con injusticia, cantando una cosa y haciendo otra cosa. Mi corazón desentonado. Toda la semana indiferente. Los días que descansamos, los 2 meses todos indiferentes. Y nada más cuando vamos a alabar ya estamos ahí puestos supuestamente. No permitamos que hagan hacer eso. Eso no glorifica a Dios. Eso no alaba a Dios. Por eso nuestra alabanza debe de ser una respuesta de humildad ante el Creador, que conociendo nuestra imperfección, lo imperfectos que somos y nuestra culpa por nuestros pecados que cometemos, nos ha redimido por su gracia y nos ha dado el privilegio de servirle. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Hacerlo en el Espíritu, andando en el Espíritu Santo. Porque si no es puro ruido lo que hacemos. Entonces, que cada nota que cantemos, que toquemos, sea un eco de la pancarta gigante que es el universo, proclamando que Dios es real, que es poderoso y que es soberano ante todas las cosas. La creación es un testimonio ineludible que nos confronta y nos consuela al mismo tiempo. Hoy hemos visto que nadie tiene excusa porque Dios se ha manifestado a través de todo lo que su mano ha hecho. La idea para nosotros es que no miremos más nuestros problemas como algo imposible. Miremos el cielo y siempre recordemos su omnipotencia, porque el poder que cuenta las estrellas y que mantiene la luna y el sol así sin que se muevan 1 milímetro, es el mismo que justifica a los que creen en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a un propósito. El orden y la belleza de la vida son pruebas de que tu vida no es un accidente, porque nada lo es. Nada ocurrió por accidente. Todo ha sido un diseño con un propósito divino de nuestro Creador, de nuestro Dios y Señor. Y aunque, como dije, la creación nos condena al mostrar nuestra pequeñez y pecado frente a la santidad del Creador, también nos apunta hacia la solución. Él mismo, ¿no? Porque la misma inteligencia que diseñó las leyes del universo, diseñó el plan de salvación. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esto? No ignoremos lo que es obvio. Rindamos nuestra vida al Creador. Mira a tu alrededor. No somos un accidente. El universo no es un accidente. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por nuestros méritos. Y si ya somos salvos, tenemos que descansar en que nuestro Redentor es el mismo Dios Todopoderoso que sostiene el mundo. Entonces, si ya crees, esta verdad te debe dar consuelo, porque Él es nuestro Redentor y es nuestro Creador. Y de aquí entramos al siguiente atributo, que sería la bondad de Dios. La bondad de Dios. ¿Alguna vez te has parado a contemplar el océano? Bueno, los que han ido, hemos ido al mar. Los que no hemos ido, bueno, en la tele, cuando ves ahí unas series, ¿no? De
donde ves la playa, el mar. ¿Alguna vez lo has contemplado? Es inmenso, es profundo, es inabarcable, ¿no? Parece que nunca podríamos vaciarlo. Pues de igual forma, pero una forma mucho más infinita, queridos hermanos y hermanas, la bondad de Dios no es una gota de agua, es un océano infinito, repleto de bien. Por eso hoy vamos también a sumergirnos en esta verdad que sustenta nuestra vida y nuestra fe. No solo vamos a hablar de una cualidad de Dios. Acuérdense, lo que estamos viendo es la esencia de Dios. Todos los atributos no son cualidades, son su esencia. Primera de Juan 1:5. Fíjate lo que dice Juan. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cómo se manifiesta esta perfección absoluta en nuestras vidas, hermanos? Lo que acabo de leer. Piénsalo, medítalo. Si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿cómo se manifiesta esta perfección en tu vida? Hoy te invito a descubrirlo. Y lo vamos a ver en 3 aspectos fundamentales de su bondad. Número 1. La bondad de Dios en su naturaleza inmutable y perfecta. La bondad de Dios no es algo que Él haya adquirido o que Él pueda perder. Es su propia esencia. Él es bueno en sí mismo. La bondad misma. Toda la bondad que existe en sus criaturas es solo por participación y comunicación de la bondad de Dios. O sea que nosotros no la produjimos en nosotros mismos. Ese es un atributo transferible. ¿Se acuerdan que hemos visto los transferibles? Los incrédulos estaban hechos a imagen y semejanza, tenían los atributos, pecan, se distorsiona y la bondad está toda distorsionada, ¿no? Por eso hacen cosas disfrazados de bondad por egoísmo. O sea, como que una revoltura ahí. Pero tú como creyente, si has nacido de nuevo, se podría decir que Dios restaura de cierta manera la bondad. Y ahora la que tú puedes mostrar a los demás es algo que Él te comunicó, te transfirió para que tú lo muestres. Y cuando muestras esa bondad como fruto del Espíritu, no como apariencia para ganar un favor o para que te sacar alguna ventaja o algo así, eso sería legalismo, eso es fruto de la carne. Aunque por fuera se vea bueno, pero es una mala acción porque tu motivación es pecaminosa. Pero si es fruto del Espíritu, es Dios mismo mostrándose. Eso es, vivimos para la gloria de Dios. Para eso nos salvó. Para mostrar todos sus atributos. Pero como fruto, no como apariencia por hipocresía. Salmo 119:68. Salmo 119:68. Dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Ahí podemos ver la cita de respaldo. Y fíjate, en su naturaleza no hay nada que falte o sea defectuoso y nada se le puede agregar para mejorarlo. Si bien es como un océano infinito, Él no puede ser menos bueno de lo que es. O sea, Él es perfecto en todos sus atributos. Y su bondad es eterna, es inmutable, es para siempre y no cambia. Nunca. Fíjate cómo lo dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí podemos ver que su inmutabilidad garantiza su constante bondad, porque es inmutable. Sus atributos igual. Entonces, aquí vemos, estamos viendo 3 aspectos fundamentales de su bondad.
Ya vimos la bondad de Dios y su naturaleza inmutable perfecta. Y la segunda, la bondad de Dios manifiesta en su creación y providencia. Primero ya vimos que es inmutable y es perfecta. Ahora, cómo se manifiesta en su creación y a través de la providencia, hermanos. Hablando de la bondad. Todo lo que emana de Dios, ya sean sus decretos, su creación, sus leyes o sus providencias, no pueden ser más que buenos. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Génesis 1:31? Génesis 1:31, cuando terminó su obra, ¿qué dijo Dios? Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Todo era bueno. Entonces la complejidad de la creación, como el diseño del cuerpo humano o el sueño para el descanso, lo podemos ver, atestigua su benevolencia. ¡Qué maravilla! Porque hasta el sueño que tú duermes proviene de su bondad de Dios. Todas tus alegrías que tienes, aún los incrédulos pueden sentir de esta manera su bondad, porque Él deja salir el sol y llueve tanto para buenos como para malos. Y está la gracia común. Entonces, tanto para incrédulos disfrutan de la bondad de Dios y nosotros como creyentes. Salmo 139:14. Salmo 139:14 dice: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista lo sabía. Y también, hermanos, fíjense, aparte de que podemos ver su bondad en la creación, también lo vemos en su provisión y en los placeres. En la provisión y los placeres que tenemos, ¿no? Su bondad no se limita al hombre, sino a todo ser viviente. Porque incluso a los animales les provee alimento y a nosotros variedad de placeres, ¿no? Como comer es un placer, dormir es un placer, estar sano es un placer. Y no solo nos dio sentidos, sino aquellos que los satisfacen, ¿no? Como los sabores cuando comes, los colores cuando los puedes ver con tu vista, las flores y la música de los pajaritos que puedes escuchar tu oído. Todo eso, hermanos, es la bondad de Dios manifiesta. ¿Te das cuenta? Por eso Salmo 145:15, Salmo 145:15 y 16, dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Ahí está la bondad de Dios. ¿Alguna vez habéis visto la bondad de Dios en estas pequeñas cosas que a veces se nos pasan por desapercibido a nosotros? Las tenemos como hecho. Y ni siquiera le agradecemos a Dios porque es bondad de Dios que Él está dando. Toda buena dádiva desciende de lo alto. Y hasta esas pequeñas cosas que a veces, por estar ensimismados en nosotros, en las circunstancias, las pasamos desapercibidas. Que deberían de recordarnos en quién hemos creído, quién es nuestro Señor, y vivir agradecidos con Él, andando y caminando en las disciplinas espirituales. La tercera, la bondad de Dios ahora en la redención a pesar del pecado. Otra forma de ver la bondad de Dios. En la redención a pesar del pecado. Ya lo vimos en la naturaleza inmutable y perfecta. La bondad es natural, inmutable y perfecta. Vemos su bondad en su creación y su providencia. Y ahora
en la redención a pesar del pecado. En su providencia, Dios introdujo un régimen de misericordia y juicio, donde la misericordia triunfa sobre el juicio, como dice Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y esta es la mayor manifestación de su bondad que se ve a pesar de nuestras transgresiones, ¿no? Pues no introdujo una dispensación de pura ira de inmediato. Siempre es su bondad por delante, su gracia por delante, por decirlo así. Porque la ira, el juicio, se podría decir que lo dejó hasta el último, cuando Él venga por segunda vez. Y mientras permite que todos disfruten su creación, todo lo que Él les provee. Aunque algunos seamos malagradecidos, otros ni siquiera lo tomamos en cuenta, Él sigue siendo bueno. En su providencia es lo que Él hizo, incluso en nuestro estado caído, el bien predomina sobre el mal, porque su gracia es la que no permite que todos seamos como Sodoma y Gomorra. No deja que la depravidad de los incrédulos se desplaye. Salmos 33:5. Salmo 33:5. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Ahora entiendes este texto más claramente. También vemos que en su bondad Él envió a su Hijo. La bondad de Dios apareció más ilustramente al enviar a su Hijo Jesucristo. Esto fue la manifestación de su gracia o benevolencia. Gálatas 4:4-5. Gálatas 4:4-5 dice: nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Según este texto, ¿quiénes son los únicos que son hijos? Los que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué son los demás? Son criaturas que también reciben sus bendiciones temporales en la gracia común. Solamente a los que le recibimos, que creemos en Él, que nos sometemos a Él, dependemos de Él, le obedecemos, les dio adopción de ser hijos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A esto se refiere, hermanos, Tito 2:11. Se refiere a la gracia de Dios se manifestó a través de su Hijo. Tito 2:11. Hasta aquí, hermanos, hemos visto que la bondad de Dios es infinita en varios aspectos, inmutable y evidente en todo. La bondad de Dios es tan constante y abundante que a menudo la damos por sentada, ¿verdad? Como ya dije también. Y la menospreciamos. La bondad de Dios está destinada a llevar al hombre al arrepentimiento. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué estás haciendo con ella? ¿Te está llevando a buscar más la palabra, la escritura, para parecerte cada vez más a Él? O como dije anteriormente, te afanas en el trabajo porque tu meta en la vida no es las cosas del reino, sino tener más dinero, tener más estabilidad económica, tener más salud, estar bien acá en la tierra. ¿Esa es tu meta? ¿Ese es tu motivo de vivir? Tu motivo de vivir sería la santidad, glorificarlo a Él. ¿Qué haces con ella, con esa bondad? Y te digo hoy, cuidado. Si tú estás menospreciando la riqueza de su benignidad, de su paciencia, su longanimidad, y estás usando esa bondad para endurecer tu corazón, para ensimismarte en ti, en tus deseos egoístas, puedes estar atesorando ira para ti mismo. Porque alguien que hace eso con un estilo de vida, no puede decir que es un cristiano o una cristiana. Porque un cristiano, como dice Pablo, hay una salvación radical. Lo que antes eran sus prioridades, ¿qué dice Pablo? Ahora las tengo por basura, por estiércol, por amor a Cristo.
Si tú no andas así, cuidado, ten mucho cuidado. Si tú pecas contra la bondad de Dios de esta manera, si abusas de su benevolencia, ¿quién tendrá la culpa sino nosotros mismos? El día del juicio, el castigo no será un reflejo de que Dios no es bueno. Él es bueno. Sino el día del juicio y el castigo será la mejor muestra de que Él siempre fue bueno. A liberar a la tierra de quienes pisotearon su misericordia. Ahí va a mostrar su bondad, su justicia y su santidad. Va a liberar de la tierra a quienes pisotearon su misericordia. Por eso arrepiéntete hoy y no sigas endureciendo, no endurezcas más tu corazón. Ahora si eres un creyente fiel y que sus prioridades todo el tiempo, todos los días, es estar con Él, las cosas de arriba, síguele porque siempre se puede mejor. Pero si no, arrepiéntete, no puedes seguir en ese estado, porque ese estado no es saludable. No estás haciendo las cosas bien. Si eres líder, tú que me escuchas, en cualquier área, y no tienes palabra ante Dios, déjame decirte que el que no tiene palabra no puede ser portador de la palabra de Dios. No hay manera, hermanos. Para el creyente, la bondad de Dios es la vida de la confianza, hermanos. La bondad del Señor nunca debe ser cuestionada, ni tampoco la tuya. Y no estoy hablando de perfección. Pecaste, reconoce tu pecado y perdóname. Me arrepiento, me alejo del pecado. Porque somos los que representamos a este Dios bueno. Sus dispensaciones pueden variar. Hemos visto que tiene 7 dispensaciones. A lo largo de la historia ha habido 7 dispensaciones. Pero su naturaleza es siempre la misma. Nunca debemos desanimarnos, jamás. Porque Jehová es bueno. Él fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum 1.7 lo dice. Nahum 1.7. El Señor es bueno y su misericordia es continua. Él permanece bueno para siempre. Tenemos que alabarlo por la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, como dice Salmo 107.8. Salmo 107.8. Entonces, hermanos y hermanas, confiemos en que en medio de la angustia su bondad nos sostiene. Tenemos que alabarlo por su bondad. Porque aunque las cosas a veces no salgan como nosotros queremos, que a veces nuestras oraciones están plagadas son egoístas, somos realistas, y pues obviamente Él hace su voluntad, no la nuestra, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Aunque a veces pensemos que no es bueno por ese tipo de malos entendidos de nosotros, Él siempre es bueno. Siempre es bueno. Si vive, si muere, si estoy bien, si estoy mal, humanamente hablando, pensando yo, Él siempre es bueno. Y este atributo nos lleva al siguiente, la fidelidad de Dios. Ya hemos visto la bondad de Dios, hemos visto los atributos invisibles manifiestos en la creación y entramos a la fidelidad de Dios. Y quiero empezar en este atributo preguntándoles, ¿quién de ustedes no ha sido defraudado en algún momento de su vida? ¿O quién ha sido defraudado en un momento de su vida? ¿Quién no ha experimentado la ruptura de una promesa? ¿Quién no lo ha experimentado? La traición de una amistad o la infidelidad de un ser querido. ¿Quién no lo ha experimentado? Si no lo has experimentado, no te preocupes.
lo puedes experimentar todavía. Vivimos en un tiempo donde la infidelidad es uno de los pecados más sobresalientes, ¿no es cierto? Los hombres ya no honran su palabra en los negocios, en su trabajo. La infidelidad conyugal abunda, rompiendo los lazos sagrados del matrimonio. E incluso en el ámbito eclesiástico hay quienes atacan y niegan la verdad que se comprometieron a predicar. Y seamos honestos, ni usted ni yo podemos reclamar inmunidad total de ese terrible pecado. Porque todos, en algún momento, hemos sido infieles, hermanos. ¿Quién podría decir que no? ¿De cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo, por ejemplo? ¿De cuántas maneras lo hemos sido? Es ante este panorama de ruinas sin constancia que encontramos un refugio refrescante, indescriptiblemente bendito, levantar nuestros ojos a contemplar a aquel que es fiel, fiel en todas las cosas, fiel en todo momento, a pesar de nuestra infidelidad. Hoy, la palabra nos invita a meditar un atributo que es la fidelidad de Dios. Ahora, empezamos diciendo también que la fidelidad no es solo algo que Dios hace. Nuevamente le recuerdo, es lo que Él es. Sin fidelidad, Él no sería Dios. Y para que Dios fuese infiel, pues tendría que actuar en contra de su propia naturaleza. Y eso es imposible. La Escritura afirma categóricamente, Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Ahí vemos una cualidad esencial para su ser, ¿no? También vemos que la fidelidad es su inmutable constancia. ¿Por qué? Porque Dios nunca olvida, nunca falla, Él nunca vacila, tampoco falta jamás a su palabra. Él es el único ser que no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. ¿Te das cuenta? Su fidelidad lo rodea como una vestidura. Salmo 89:8. Salmo 89:8. También vamos a ver que su fidelidad es incomprensiblemente vasta. El Salmo 36:5. Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Ahí lo menciona de esta manera el salmista. O sea que su fidelidad es inmutable, igual que las otros atributos que vimos, y está más allá de toda comprensión finita, lo cual quiere decir que Él cumplirá todo compromiso, ya sea de pacto, bendiciones para nosotros, para los incrédulos, a través de Jesús. Pero ¿qué crees? Su fidelidad también lo va a llevar a cumplir toda amenaza que Él ha hecho y que ha dicho. Fíjate cómo lo dice Números 23:19. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea que tanto todas las promesas de bendición como las amenazas, lo que va a pasar a los que no se arrepientan, las va a cumplir todas por su fidelidad. También podemos ver por otro lado la fidelidad demostrada en su palabra y a lo largo de toda la historia, hermanos. Por eso es importante conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento para ver la fidelidad de Dios ahí, a lo largo de la historia. Porque las Escrituras están repletas de ilustraciones de fidelidad de Dios. Y ahí es donde encontramos nuestra fortaleza.
Él es verdad y la promesa de su palabra es segura. Fíjate, por ejemplo, Génesis 8:22. Génesis 8:22, Dios prometió, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Se dan cuenta de su promesa que dio ahí? Que se va a acabar el mundo, que se va a abrir la capa de ozono, y que va a llover, y que se va a inundar, y tantas cosas que dicen. Y según el texto, lo que dice la Escritura, mientras la tierra permanezca, nunca va a faltar la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Cada año que pasa, hermanos, aquí es algo tremendo, porque cada año que pasa es un testimonio vivo del cumplimiento de la promesa de Dios. Nosotros nos enfocamos en nosotros. Ay, mi cumpleaños, y yo soy el importante. Es el testimonio vivo del cumplimiento de su promesa de Dios. Y no digo que sea malo que celebres cumpleaños, está bien, pero que tomes en cuenta esto que te estoy diciendo. Esto es lo más importante, que cualquier cumpleaños que yo pueda cumplir. Su fidelidad. Por eso siempre decimos, hasta el de este año, hasta el día de hoy, su fidelidad me ha sostenido. Y después vamos en Éxodo 12:41. Ahí está el cumplimiento de las promesas a su pueblo, ¿no? Éxodo 12:41. Él prometió a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena y volvería en la 4ª generación. Y aunque pasaron siglos y los descendientes gemían en Egipto, Dios cumplió en el mismo día la promesa, porque dice Éxodo, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Fíjate, se lo había prometido a Abraham, que iba a pasar esto. Y ahí vemos su fidelidad, como él exactamente así como lo dijo, así lo cumplió. Ahora en la encarnación de Cristo, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Ahí el Señor declaró por medio de Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Siglos después, su fidelidad se manifestó cuando vino el cumplimiento del tiempo, que vimos en Gálatas 4:4, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahí está la promesa que le había hecho de Isaías 7:14. Y cumplió muchas otras, no solamente esa. Y esto nos lleva también a entender que la fidelidad de Dios manifiesta en sus tratos con su pueblo. Estamos viendo todas las maneras en que Dios muestra su fidelidad. Ahora en sus tratos con su pueblo. Porque en todas sus relaciones con su pueblo, Dios siempre es fiel y se puede confiar en Él con seguridad. Nuestra seguridad no se basa en nuestra capacidad de perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Si Dios prometió a su Hijo un pueblo, a su Hijo Jesucristo, Él no permitirá que ninguno de ellos perezca. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Hablándole a todos los creyentes. Aplica para todos. Pero no solamente es fiel en preservar a su pueblo, también es fiel en la disciplina de su pueblo. Salmo 119:75. Salmo 119:75. Dios es fiel tanto cuando da algo como cuando lo retiene. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tanto como cuando da algo o como cuando no lo quiere dar. Lo retiene, es fiel. Tanto en darte alegría como en enviar tristeza, Él es fiel. Y bueno, el otro atributo que vimos, el castigo y la aflicción siempre van a venir empuñados por su fidelidad, hermanos. Siempre. ¿Por qué? Porque los problemas, las pruebas son parte de la administración de su pacto de amor. Si te ama, tiene que disciplinarte. Por ello el salmista dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No se queja el salmista, sino dice, estoy de acuerdo contigo, Señor.
Estoy de acuerdo, me estás dando, soy salvo. Lo que recibo, lo que sufro aquí es pura bendición. Aunque duela, aunque no me guste, porque ya me diste lo que no merecía. Y también es fiel en glorificar a su pueblo. En glorificar a su pueblo, porque el propósito de dar gracia, el propósito de gracia se va a cumplir. Él nos llama de la oscuridad a su luz admirable y esta demostración asegura la continuidad de su bondad. Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Después Pablo descansaba en esta verdad cuando dijo: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Por qué? Porque todas las promesas que da en Cristo, desde Abraham las dio a la simiente que es Cristo. Las promesas no eran para Abraham, las promesas eternas, sino no eran a través de Abraham, sino a través de la simiente, del Hijo. Y por lo tanto, todo lo va a cumplir por su fidelidad. Pero también está la contraparte. Él va a ser fiel en el cumplimiento de sus amenazas. Dios no solo ha cumplido sus promesas, también ha cumplido sus amenazas. No dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿y qué lo hizo? Lo destruyó. No dijo que iba a mandar un diluvio, ¿y qué hizo? Lo mandó. Pues así van a ser las futuras. Las que están en Apocalipsis. Las copas, las trompetas. Todo eso lo va a cumplir. Nosotros no tenemos que tener miedo si somos creyentes, porque vamos a ser arrebatados. Pero lo que estamos viendo es que Él es fiel tanto en lo bueno como en lo malo, según nosotros. Por eso hay veces que les digo, todo es bueno. Todo lo que ocurre es bueno. Si tienes esta perspectiva. Él ha diagnosticado fielmente el terrible estado que el pecado ha producido y ha dado a conocer su odio contra el pecado y contra el que comete pecado y que va a castigar y va a traer juicio, horrenda expectación de juicio. Y ese es a veces el Dios que no queremos. Queremos al que es fiel, pero todo lo bueno, en todas las bendiciones. Pero tiene que cumplir todo lo que dice la Escritura. Nos guste o no nos guste. Ahora, si tú que me escuchas no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador y quieres pues estar de este lado, pues, tener paz con Dios, pues ven a Cristo. Ven a Cristo, porque si no, todo lo que ha prometido de juicio va a caer, va a venir. ¿Se acuerdan así como lo fue con el faraón? ¿Se acuerdan con Acán? Y con Coré. Dios es fiel en castigar la iniquidad. En ese aspecto también podemos ver su fidelidad. Por último, hermanos, para terminar este estudio, ustedes que me escuchan hoy, y si hay alguno de los que me está escuchando que aún no ha oído a Cristo en busca de refugio, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para que corras a Él. Dios es fiel en el cumplimiento de sus amenazas. Y si tú ya eres creyente, no puedes andar en diferencias, en pecaminosidades, en incredulidades. Porque Satanás no necesita hacer que peques, que seas adúltero físicamente, que hagas cosas grandes. No, con el simple hecho de que seas indiferente a su palabra, en la oración, con eso ya logró su propósito. Y va a venir la disciplina. No pienses que porque tienes seguridad económica, aparentemente, y creas que eso quiere decir que estás bien. El corazón es engañoso. Ten cuidado, porque Pablo por eso dice en 1 Corintios capítulo 4 que él no es juzgado por nadie, ni se juzga ni él mismo. O sea, lo que digan de mí o lo que yo mismo piense de mí, al final de cuentas el que conoce todo es Dios.
mi corazón y todo, Él lo conoce. Y un día Él va a sacar a la luz todo, todo. Nadie nos vamos a poder salir con la nuestra. Él ha advertido fielmente que es fuego consumidor, hermanos. Hebreos 12:29. Ya vimos anteriormente el atributo de la ira de Dios. Fuego consumidor, Hebreos 12:9. Su fidelidad significa que la llama eterna del lago de fuego, del infierno, será con certeza su porción si permaneces en pecado, sin arrepentimiento. Si tu estilo de vida es así, ¿estás realmente contando con el cumplimiento de sus advertencias? ¿Los tienes aquí en tu mente? Por eso la Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Y no se habla de perder la salvación ahí, sino que no desprecies ese tesoro que Él ha puesto en tus manos y siguiendo dándole prioridad a las cosas terrenales. No hagas eso. El mismo Dios que cumplió su promesa con Abraham para bendición a través de la simiente a todas las naciones, ese mismo Dios va a cumplir su juicio. Arrepiéntete y huye a Cristo. Si ya estás en Cristo, arrepiéntete porque viene la disciplina. Que también es una promesa. Que todo aquel recibe disciplina. Porque es hijo. Usted que es hijo de Dios y se encuentra en medio de la prueba, hay épocas en la vida donde no es fácil creer que Dios es fiel, ¿verdad? Donde la fe es probada y una nube oscura parece ocultar a Dios. Y más si no tenemos el enfoque correcto y no andamos en las disciplinas espirituales, porque las disciplinas espirituales son las que Dios puso para bendecirte a ti, para fortalecerte a ti. No brincárnoslas y estar bien. No, eso no funciona así. Y entonces, si no andamos ahí, nuestra fe no es fortalecida, y entonces estamos pidiendo a todos que oren por nosotros, pero nosotros no andamos haciendo lo que tenemos que hacer, y tú puedes pedir, hermano, ora para que Dios me dé fortaleza, ora a Dios para que me dé sabiduría para esta situación. Pues si tú no las adquiriste, no las fuiste fortaleciendo a lo largo de la oración, la Biblia, la cena del Señor, el bautismo, la congregación, el servicio, los dones y las pruebas, desde que fuiste salvo debiste de andar en ellas, pues aunque oremos toda la iglesia todos los días, no vas a tener fortaleza ni vas a tener sabiduría. Eso no se obtiene así. Eso es lo que quiero que entendamos. No es algo místico. Tampoco por tener la Biblia en mi casa abierta, automáticamente ya voy a adquirir su conocimiento. Así no funciona, hermanos. Y por eso Dios las utiliza el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ahí esté anclado tu fortaleza, tu paz, tu contentamiento. Quizás puedes pasar por planes preciados que se te frustraron, ¿verdad? O amigos confiables que te fallan o te van a fallar. Pero no dudes de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. La aprehensión de esta bendita verdad que acabamos de ver debe de silenciar nuestras quejas, hermanos. Detener nuestros sollozos. Dios es honrado cuando bajo prueba nosotros vindicamos su sabiduría, su justicia y su amor. Lo seguimos mostrando porque es nuestra prioridad y nuestra motivación para vivir. Y entonces esto nos va a llevar a descansar en su promesa. La fe en su fidelidad nos preservará de la preocupación. Porque sabemos que el que nos cuida no nos abandonará en una emergencia. Ya se fue. No. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Job 5:19. Ahí está otra promesa para los cristianos fieles, comprometidos, disciplinados. Los otros van a tener que pasar muchas pruebas. Por eso tenemos que ver que no seamos de los otros nosotros.
¿Para qué? Para que andemos confiado en Él. Aunque ahora no comprendamos lo que nos llega a pasar, sus tratos son misteriosos con cada uno de nosotros. Tenemos que esperar en Él. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, dice Juan 13:7. Juan 13:7. Él es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él y que no se quedan en lo abstracto. Sí, yo confío en Él, lo prueban, lo llevan a lo concreto, con su vida, con sus hechos, con sus prioridades. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad, dice la Escritura. Entonces, hermanos, encomendemos nuestra alma al fiel Creador, confiando en que Él es fiel y lo ha hecho bien, lo ha hecho todo y lo seguirá haciendo todo bien. Vivir este atributo nos lleva a menguar la queja, nos lleva a autodisciplinarnos, a someternos a su voluntad, andando en el Espíritu Santo, y de esta manera poder vivir en la gracia y poder vivir de la manera que Él quiere, para su gloria, reflejando todos sus atributos transferibles que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, por pura gracia. Aquí vamos a terminar nuestro estudio del día de hoy. El siguiente vamos a ver la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ese va a ser nuestro siguiente estudio, si Dios nos da licencia para la próxima. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos toda la gloria, toda la honra, nuevamente porque nos das ese privilegio, esa oportunidad de volver a seguir aprendiendo más de tus atributos, ahora con estos más, los atributos invisibles, tu bondad, tu fidelidad, y nos dejas sin palabras y humillándonos para pedirte perdón, porque, pues sí, hemos despreciado tu bondad, hemos despreciado tu gracia que nos has dado y a través de tu Hijo Jesucristo. Y pues tú nos conoces perfectamente bien a cada uno de nosotros. Perdónanos y ayúdanos para que en el poder de tu Espíritu Santo podamos arrepentirnos cada vez que pequemos y que siempre hasta en esos pequeños detalles podamos darte las gracias. Que te agradezcamos cada mañana, cada despertar, porque ya pudimos ver que a través de la creación podemos ver tu grandeza, tu sabiduría, tu gloria, de tu bondad, de tu fidelidad, que tú permaneces fiel a pesar de nuestra infidelidad. Examínanos y pruébanos, no permitas que nos autoengañemos y que nos lleves al arrepentimiento, a corregir aquello que estamos haciendo mal, a cambiar nuestras prioridades, si nuestras prioridades son terrenales, perdónanos y ayúdanos a darnos cuenta que si realmente somos hijos tuyos, automáticamente, naturalmente, debían de haber cambiado nuestras prioridades. Todos los días, todo el tiempo. Siempre hay un momento que nuestra agenda de cada día siempre estés tú. Esa cita de amor para estar contigo a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Y si no lo estamos haciendo, que tú hagas lo necesario para que podamos entenderlo. Porque no es para beneficio tuyo, sino es para beneficio propio. Porque tú quieres que vivamos una vida espiritual estable. Y a veces sabemos que tú no eres el problema, sino somos nosotros, que somos negligentes y que no valoramos tus atributos por falta de conocimiento. Perdónanos y pues ayúdanos a seguir creciendo. Abre los ojos de nuestro entendimiento, dándonos la sabiduría y que tú sigas haciendo tu obra en nosotros, aún a pesar de nosotros. Toda la gloria, toda la honra sea siempre tuya. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén.